Llegamos al contenido 1.4, segundo criterio de congruencia de triángulo en el canal de Prof. Gerald para los chicos del octavo grado. Bien, vamos a trabajar con este caso que son los ejercicios que están en el libro de texto. Hay un video que resolvimos la primera parte de este segundo criterio. Por eso es que te dejo el link para que lo observes primero y luego observes este que es la segunda parte. Recordemos que el segundo criterio de congruencia nos dice que si dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo, lado, ángulo, es decir, ALA. Si tú te das cuenta, en estos ejercicios nos dice que identifiquemos los pares de triángulos congruentes. Todos ellos poseen un segmento y dos medidas de ángulo. Entonces, por eso vamos a identificar la congruencia, ¿ya? Donde existen dos ángulos iguales y un lado igual. Para tener una mejor idea, podemos construir el primer triángulo ABC. Lo que nos da ahí es la medida del segmento o del lado BC, que mide 5 centímetros. Ok, con tu regla mides los 5 centímetros si tú quieres construir los triángulos. Yo le voy a dar acá la idea, acá 5 centímetros, ¿sí? El segmento que vemos ahí es el segmento BC. BC, y esto mide 5 centímetros. Ahora, vamos a identificar el ángulo B. El ángulo B mide 35 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarnos en el punto B y vamos a medir el ángulo de 35 grados. ¿Sí? Ok, desde acá el punto y contamos 10, 20, 35 grados. Acá vamos a marcar los 35 grados. El ángulo C mide 100. Entonces, a partir de acá, y vamos a ubicarnos desde acá. Contamos de aquí hacia acá hay 90 y aquí está 100. Voy a hacer la marca. Estamos. Ahora trazo de aquí. Vemos acá. Este ángulo mide 35 acá. Y este, en dirección a este, mira. Este mide los 35 grados. Y este mide los 100 grados. ¿Ya? Ok. Identifiquemos el triángulo donde tenga estas dos medidas iguales y el segmento BC que mide 5 centímetros. Entonces vemos por ahí que si tú te fijas tenemos el triángulo E en el literal E, el triángulo MNO. MO mide 5 centímetros. El ángulo M mide 100 y el ángulo O mide 35. Nuevamente, con tu regla mides los 5 centímetros. Nuevamente acá, yo dejo esta medida, M, y este es O. ¿Mide cuánto? Mide 5 centímetros. Ahora, el ángulo M dice acá que mide 100. Me ubico acá y de aquí hacia acá cuento y de aquí hacia acá, acá están los 100. ¿Ya? En base a esta dirección. Acá. Y el ángulo O mide 35. Entonces cuento de aquí para acá
35. Mira, 10, 20, 35. Estamos en base a esto. Vemos por acá. Y M sería acá. Ahí va a llegar. Ahí más o menos. Donde el ángulo M mide 100 y el ángulo 35. Entonces, estos, ¿verdad?, son triángulos congruentes. Entonces establecemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNO. Bien, ya tengo el primero. Luego los demás vamos a identificarlos por sus ángulos y por su lado. Veamos también en el caso del literal B y H, fíjate, identificamos algo por ahí. Tiene la misma medida, uno de sus ángulos son iguales, pero el otro podría ser que no lo sea, pero aquí hay un detalle. Recuerda que la suma de los tres ángulos internos de todo el triángulo suman 180 grados. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el triángulo XYZ? ¿Cuáles son las medidas que conocemos ahí? Las medidas serían 60 más 50, que nos da 110. ¿Cuál es el otro ángulo que nos hace falta? Ah, es el de 70 grados. ¿Sí? Y el triángulo, por ejemplo, DEF, las medidas son 50 más 70. 50 más 70 es 120. ¿Cuál es el otro ángulo que me hace falta? El de 60. Fíjate, ahí está el detalle. Y el segundo criterio de congruencia de triángulos es que ángulo, lado, ángulo, es decir, dos ángulos sean iguales y el lado sea igual. Entonces vemos acá, comprobamos que sí, efectivamente cumple la condición. Entonces concluimos que el triángulo DEF es congruente con el triángulo XYZ. Y el último caso vemos el triángulo GHI. Vamos a hacerlo acá, triángulo GHI, ¿con quién es congruente? En este caso, con lo que es el triángulo PQR. Mira, 6 es la medida del segmento, 40, 40, 110 y 110. Ahí está el detalle, así que practícalo. Si tú puedes hacer los otros triángulos como hicimos en los primeros, puedes realizarlo. Gracias a todos ustedes, bendiciones.